Todos tienen un tríptico, creo que sí, a todos les dieron uno, ¿cierto? En el tríptico aparece, en la primera parte, aparece el título de la predicación del día de hoy. Si me apoya, por favor, y lo puede buscar. ¿Sabe cuál es el tema? ¿Cómo dice ahí? Viviendo tiempo ¿qué? Prestado. ¿Qué entiende usted por esa frase? Es algo que escuchamos regularmente y casi siempre tenemos un concepto, una idea. Piense, ¿qué significa esa frase para usted? Vivir tiempo prestado. Mientras preparaba y en la mañana revisaba una vez más la predicación, en la semana pensaba en usted como iglesia, porque le había colocado como título a la predicación: son pocos los que se salvan. De hecho está ahí en el pasaje que leímos. Pero Dios me movió a colocar esta frase que es un poco más entendible para nosotros: viviendo tiempo prestado. Déjeme decirle, o compartirle mejor dicho, qué significa esa frase. Escuche con atención. Tiempo prestado significa la oportunidad disponible para llevar a cabo una acción. Eso es vivir tiempo prestado. Estar en un tiempo disponible para llevar a cabo una acción. Cuando sus hijos van a participar de una beca, hay un registro, ¿cierto? Y les dan una fecha límite para subir los datos. Usted tiene un tiempo límite para subir la información. Si usted no lo hace, ¿qué pasa? Se queda afuera, no participa. Usted va por un apoyo de gobierno, le dicen tiene cierta fecha para subir o traer sus documentos. Ese es el tiempo disponible que usted tiene para participar de ese proyecto. Después de que usted no lo hace y pasa la fecha, ya no hay forma. Y si la hay aquí en la tierra, pues tienes que buscar otra instancia, ¿cierto? Bueno, Dios nos enseña, o mejor dicho, esta mañana va a enseñarnos que tenemos un tiempo disponible, escuche esto, para recibir el mensaje del Evangelio, apropiarnos de él, recibir a Cristo y vivir en esa salvación por un tiempo limitado. En este momento usted como cristiano o como amigo que viene a la iglesia está viviendo dentro de ese tiempo disponible, que escucha la palabra, que tiene la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios, pero ese tiempo se va a terminar. Ese tiempo limitado que Dios nos ha dado a nosotros para abrazar el Evangelio, y de no ser así, cuando Dios cierre esa fecha límite en su vida, no habrá fuerza humana que usted tenga una segunda oportunidad. Cuando yo pensaba en esta frase, me acordé mucho las veces que fui a visitar a un hospital a una persona que estaba en enfermedad terminal. Él sabía o ella sabía que tenía los días contados y aprovechaba de la mejor manera ese tiempo que tenía aquí en la tierra. Cuando alguien sabe que va a morir por causa de una enfermedad, sabe que tiene que aprovechar cada segundo que tiene, porque es tiempo que no regresará. Así debemos de vivir los cristianos, entendiendo que el tiempo que tenemos es un tiempo prestado por Dios y que hay una ventana que Dios ha abierto para aprovecharla. También el tiempo prestado lo podemos ubicar en la familia. Cuando los hijos están pequeños, tienes el tiempo para interactuar con ellos ahí en casa. Es un tiempo corto que pasa muy rápido. Después hacen jóvenes, se casan, forman familias y ya no tienen el mismo tiempo o oportunidad de convivir, interactuar, de enseñar y formar a los hijos. Hay un tiempo específico que Dios nos da a los seres humanos y que debemos de ser conscientes para aprovecharlo sabiamente. ¿Cuántos dicen amén? En el ministerio de Jesús tuvo muchas enseñanzas. En el pasaje que hemos leído, después de enseñar Jesús a muchas personas, hay un incidente, una situación, mejor dicho,
donde se le acercan a él y le hacen una pregunta. Y la pregunta que le hacen tiene que ver, está en el versículo 23. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Su objetivo era Jerusalén. Y alguien le dijo, y aquí está la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Cuál es la respuesta que se debe de contestar lógicamente a esta pregunta? Es un número, ¿cierto? Porque la pregunta tiene que ver con un número. 10, 15, 20, pocos, muchos. Esa es la respuesta a la pregunta que le hacen a Jesús. Pero antes de que contestemos la pregunta, vamos a ir a Mateo 4:17. Jesús, a lo largo de su ministerio, desde que comenzó su ministerio, él sabía que el tiempo en la tierra era limitado y tenía que ser aprovechado de una manera sabia. Y la gente que tuvo la oportunidad de escucharlo, fue un tiempo disponible, pero que caducó en el momento que Cristo se fue de ese lugar. Jesús invitó siempre a la gente a que recibiera el mensaje del evangelio, considerando que la eternidad del hombre es inevitable. Todos somos seres eternos. Estamos aquí en la tierra por un tiempo, pero en el momento que Dios nos concede la existencia en este mundo, estamos destinados a vivir por la eternidad, o cerca de Dios o condenados lejos de Dios. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Y ese mensaje está vigente. Para usted en este momento está la oportunidad para que te arrepientas de tu vida que vienes viviendo alejada de la voluntad de Dios. Esta palabra sigue siendo una oportunidad, un tiempo que tiene el hombre para corregir su vida y entender que entregará cuentas al Creador de lo que ha hecho en esta tierra y sobre todo del conocimiento del Evangelio de Jesús. Jesús dice aquí que Él comenzó a predicar. Esas predicaciones y enseñanzas las seguimos proclamando con la iglesia en este lugar. Si estás mal, viviendo lejos de Dios, es tiempo de que te pongas a cuentas con el Señor esta mañana. Puede ser tu última oportunidad que tengas porque estás viviendo tiempo prestado. Estás viviendo tiempo prestado y no sabes en qué momento se va a cerrar la oportunidad de ponerte a cuentas con Dios. Algunos dicen, al final lo voy a dejar, pastor. Espero que Dios me dé la oportunidad cuando esté agonizando de poder decirle, Señor, me arrepiento. Eso es pensar negligentemente en tu eternidad, porque tú no sabes cómo vas a morir y si tendrás la oportunidad para ponerte a cuentas con Dios. Por eso el tiempo prestado hay que aprovecharlo mientras está la oportunidad. Amén. Lucas 5:32. El problema no es invitar a la gente a que se arrepienta, sino que entiendan lo delicado que es aprovechar el tiempo o dejarlo de aprovechar. Dice Lucas 5:32, no he venido a llamar ¿a qué? A justos, sino a pecadores ¿a qué? Y alguien puede preguntar, ¿y me arrepiento de qué, pastor? ¿De qué me voy a arrepentir? La Biblia nos habla y nos enseña que el hombre que viene a este mundo viene con una naturaleza alejada de Dios, muerto en sus pecados y delitos, y necesita la redención en Cristo Jesús para la salvación de sus almas. Amén. La única forma para llegar a la eternidad cerca de Dios, la Biblia nos dice que es a través de Jesucristo. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y este es Cristo Jesús. Amén. No hay otro camino. Ahora tú puedes decidir y decir, no me interesa, esa es tu decisión, pero enfrentarás al Creador cuando partas de esta vida. Amén. Ahora sí, vayamos al pasaje de Lucas 13:22. El propósito de los milagros y señales que Jesús realizó para afirmar su deidad y hablarle a la gente que le permitió en ese momento que Él era el enviado, el Mesías. Dice el versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, ¿haciendo qué? Y esta mañana pasa por San Bartolo Morelos y pasa a esta congregación y hace lo propio, que es ¿qué? Enseñar.
Hoy Jesús quiere enseñarles en esta mañana a través de la porción de la palabra que hemos leído. Y dice que se encaminaba hacia ¿dónde, hermanos? Hacia Jerusalén, porque representaba el lugar donde sería entregado, martirizado y crucificado. Él sabía que tenía que pasar por ese lugar. Todos tenemos un propósito en esta tierra. ¿Escuchó eso? Todos tenemos un propósito en esta tierra, y si no lo has encontrado, está en Cristo Jesús. No solamente hemos venido a ser parte de una sociedad, de una familia, a trabajar, a comer y a tener placer. No. Tenemos un propósito y tenemos que entender lo que está a la luz del Evangelio en Cristo Jesús. Amén. Dice el texto, versículo 23, y alguien le dijo, de repente en ese mover de la enseñanza de Jesús aparece una persona, no sabemos quién es, ni con qué intención lo dijo. Sin embargo, está registrado porque es importante la respuesta a esta pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Son pocos los que se salvan? Y Jesús sabiamente no contestó el número que quería escuchar esta persona, sino que contestó con una explicación. En lugar de responder a la pregunta con una cantidad, Jesús se enfocó, escuchen esto, en la calidad de la fe de los verdaderos cristianos. Déjeme decirle que en las iglesias cristianas no todos son cristianos. Se congregan, pero no todos son cristianos. Y me temo decir que en esta congregación no somos la excepción. Muchos de ustedes no son cristianos. Vienen, escuchan, tienen modismos de cristianos, pero sus corazones no reflejan el caminar con Cristo. Jesús entonces se enfoca y les hace mención acerca de la verdadera fe. Hermanos, amigos, sería muy triste que usted esté escuchando mucho tiempo de su vida mensajes del Evangelio y al final desaprovechó la oportunidad porque vivió en tiempo prestado y no aprovechó las veces que Jesús le habló para corregir, para cambiar y para arrepentirse de su vida. Pero eso usted lo decide. Yo no. Yo decido por mi vida y por mi familia, pero ustedes entregarán cuentas de aquello que escucharon. Vamos a ver 4 cosas con la ayuda de Dios que Jesús enfocó en esta respuesta. Primero, un esfuerzo espiritual. Número 2, una desesperación temporal. Número 3, una falta de relación. Y número 4, una percepción eterna. Vamos a ver entonces esfuerzo espiritual. Versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que que muchos que procurarán entrar y que esto es profundo, hermanos. Muchos quieren ir al cielo. Si yo le pregunto a la iglesia ¿cuántos? Todos dicen yo quiero ir, pero solamente hay un camino y una forma, y es a través de Cristo y de lo que la Biblia enseña. Amén. Muchos dicen es de que yo lo entiendo así, pastor, para mí es de esta forma. Ese es tu punto de vista, pero ya Dios estableció una línea y un camino, y ese es para todos de la misma forma. Amén. Esforzaos implica primero luchar contra la oposición. La palabra esforzaos significa luchar enormemente contra la oposición. ¿Sabe que para recibir a Cristo hay una oposición? Amén. Para ser salvos hay una oposición. Amén. ¿Y sabe cuál es la oposición mayor que tiene usted para entregarle su vida a Cristo? ¿Sabe cuál es? Su orgullo. Amén. Su orgullo no le deja reconocer que usted a Cristo lo necesita en su corazón. Amén. Su orgullo, su soberbia, su prepotencia de decir yo necesito entender que mi vida es eterna y que mi orgullo no me deja entrar y recibir a Cristo en mi corazón, porque palabra tiene. Amén. Palabra sabe. Amén. Pero en caso de ustedes, de muchos de ustedes, es el orgullo que no les ha dejado entrar por esa puerta angosta. Amén. Porque ahí no se entra con orgullo, se entra con humildad. Aleluya. A los pies de Cristo. Amén. Cantamos un canto hermoso.
sé que estás aquí. Respiro hoy tu paz, mi alma gime, abrázame, háblame, Señor, toma el control. ¿Lo cantó? Vivirlo es complicado. ¿Sabe por qué? Porque tiene que hacer un lado su orgullo. Esforzarse es reconocer que hay una oposición, y la primera que encontramos somos nosotros mismos. En el caso de usted mismo, su orgullo no le ha permitido a lo largo del tiempo que escucha el Evangelio de darse cuenta que de esa forma no entrará al reino de los cielos. Amén. Y procura hacerlo, y se esfuerza, y viene al culto, pero no está dentro de esa puerta, está fuera. Mateo 11:12. Muchos procuran entrar, muchos se esfuerzan, muchos profesan y desean que a su manera y a su forma entren, pero déjenme adelantarles que si no entramos en esa puerta, como Cristo enseña, lamentablemente te quedarás fuera y serás excluido del reino de Dios. Dice Mateo 11:12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Ayuda a leer? Y los violentos lo arrebatan. Esa frase, los violentos, significa los que tienen determinación, los que tienen compromiso y deseo, son los que alcanzarán el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque dirán, este orgullo no me ayuda para estar cerca de Dios. Y me voy a humillar delante de Dios, y le voy a entregar mi vida. Y esos violentos quiere Dios que hagan a un lado aquello que está en ellos, que no les deja entregarle su vida a Cristo. ¿Cuántos de ustedes han entrado aquí los domingos? Han venido y se han ido, así como entraron. Vinieron con necesidad, se acercaron aquí con dificultad, pero con un orgullo muy grande, y así salieron. Y siguen con ese orgullo. Muchos desearán entrar, pero no lograrán hacerlo. Mateo 7, 21 y 23. Esforzaos esta mañana, Dios nos dice, a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No podrán porque será más grande sus peros, sus pretextos, y sobre todo su orgullo será más grande que el mensaje del Evangelio, que te confronta y que te habla y que te llama a arrepentirte y entregarle tu vida a Cristo y vivir en su voluntad. Mateo 7:21, texto muy conocido por todos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Alguien ha dicho, pastor, usted no sabe si yo soy cristiano. No, yo no lo sé, pero yo veo tus acciones, y esas me dicen si vives en la voluntad de Dios o no. Tus acciones me dicen si tienes temor de Dios o no. Tus acciones dicen quién eres en esta tierra, si eres luz, si eres sal, o qué tipo de persona eres. Tus acciones demuestran quién eres. Muchos me dirán en aquel día, y estos muchos, esto es peligroso. Muchos, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y si colocamos estas palabras en palabras contemporáneas, diremos, yo fui al culto, Señor, yo me congregué, yo fui parte del ministerio ahí en la iglesia. No es cuánto sirves, sino cuándo le entregas tu corazón a Cristo. Gloria a Dios, amén. Porque podemos estar sirviendo, pero si nuestro corazón no ha sido entregado y no vivimos en la voluntad de Dios, hermanos, nos estamos autoengañando, estamos siendo religiosos. Amén. Este texto 22 que leí, se lo voy a leer en una versión contemporánea que se llama lenguaje actual, y dice así, escuchen. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Hay mucha gente así. Versículo 23, en su versión que tiene 60, y entonces les declararé, y entonces les diré,
nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué? Hermanos, si no vivimos de acuerdo a lo que Dios nos enseña, somos hacedores de maldad. Porque seguimos viviendo en nuestros pecados y delitos, seguimos viviendo en esta naturaleza caída y no le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Tiempo prestado es el tiempo disponible para tomar una acción. Y ahí estamos este día, en una oportunidad que tenemos para aprovechar este mensaje que estamos escuchando. Volvamos al texto. Vamos a ver la desesperación temporal. Texto 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. En el momento que expira la oportunidad de escuchar y ponerte a cuenta, según la Biblia nos enseña, no hay segundas oportunidades. La oportunidad es hoy. Amén. Habrá una desesperación. Ayer, cuando veía a la iglesia participar ahí en la femenil, y cuando les dijeron la forma como va a ser la participación, las hermanas buscaban la manera de cómo participar. Les hago una pregunta: ¿hubo una segunda oportunidad para recordar, revisar la Biblia, para contestar lo que les preguntaban? No. Esa es aquí en la iglesia. Porque cuando te toque allá enfrente pasar lista y entregar cuentas, no tienes tiempo de nada, y los segundos avanzan muy rápidamente. ¿O no, hermanas? Ayer ustedes que fueron tuvieron la experiencia de aprender y darse cuenta que cuando tengan tiempo de estar con el Señor, de leer la Biblia, de orar, de estudiar, háganlo. Porque no saben en qué momento Dios los pondrá a todos y nos colocará en un momento de entregar cuentas de cuánto hemos avanzado en Cristo Jesús. Amén. Y Dios les bendiga, hermanas, porque sacaron el asunto. Pero no pierdan la enseñanza, que eso es lo más importante. Amén, amén. La oportunidad es hoy. Ayer se nublaban las ideas y los pensamientos y todo tan precipitado. ¿Y cómo le hago? ¿Y qué hago? Hoy es el tiempo disponible, hermanos, iglesia de Cristo. Hoy. Porque entonces ustedes querrán, dice el texto, y estando afuera dirá: Señor, dame una oportunidad más. Ahora sí quiero, Señor. Ahora sí quiero buscarte. Ahora sí quiero congregarme. Ahora sí quiero leer tu palabra. Y dice la Biblia, el Señor te dirá: no sé de dónde sois. El tiempo prestado se acabó. Se acabó. Qué fuerte es esto, hermanos. Esto es fuerte. Yo no sé si usted logra entenderlo. Pregúntele a alguien que tiene cáncer, que sabe que cada segundo que tiene que aprovecharlo. Yo veo a veces a la iglesia tan relajada que piensan que tienen todo el tiempo del mundo para hacer lo que tienen que hacer. Los veo tan relajados y piensan que mañana habrá una oportunidad. Cuidado, cuidado. Porque el Dios Santísimo puede decir: hasta aquí se acabó la oportunidad. Y entonces te darás cuenta de lo hermoso que pudo haber sido aprovechar el mensaje y ponerte a cuentas con Dios. Amén. El infierno existe. El infierno es un lugar real. Y déjeme decirle que el mayor castigo para la gente en ese lugar será para los religiosos. Aquellos que fueron parte de una iglesia, que escucharon tantas veces el mensaje del evangelio y nunca lo aceptaron. Y será un remordimiento por la eternidad. Porque sabían lo que tenían que hacer, pero fue más grande su orgullo y su soberbia. Versículo 26. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste como esta mañana. Aquí, Señor, en Elohim viniste, es tu palabra, el pastor
que aquí levantaste constantemente, nos estuvo predicando y aquí estuvimos y escuchamos. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Palabras fuertes, contundentes. Sorprendidos, impactados quedó esta gente que describe este versículo. Los tomó de sorpresa. Y esta mañana Dios te habla para que ese evento en tu vida no te tome por sorpresa y no digas, no me dijeron, no me advirtieron. Dios traerá a tu vida esta predicación. Traerá a tu vida y te recordará. No fue el pastor Abisaí Bello, fui yo el que te habló. Fui yo el que di tu vida, el que di mi vida en la cruz del Calvario por ti. Fui yo. Somos solamente un instrumento que Dios nos coloca para hablarle a usted de Dios. Está viviendo tiempo prestado, aprovéchelo y no lo desperdicie. Amén. Dice el Salmo, no lo busques, 6:8, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Versículo 28 al 30, preparación eterna. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros, ¿qué? ¿Qué enseñanza de Jesús tan profunda? Alguien le preguntó, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús les dio una lección acerca de cómo están viviendo su vida cristiana. Y esta mañana es contundente aquí con la iglesia. ¿Son pocos los que se salvan? Y Jesús está enfocado en cómo estás viviendo tu vida cristiana para contestar esa pregunta. Aún tienes oportunidad para que no seas excluido del reino de Dios. Aún Dios te ama tanto. Dios tiene de ti tanta misericordia que hoy habla tu vida para que no seas excluido. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mucha gente ha escuchado del evangelio. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Muchos de ustedes fueron primeros. Dios los usó para que viniera gente a los pies de Cristo, pero ahora ustedes están quedando atrás, viviendo como incrédulos. Muchos de ustedes Dios los utilizó para traer almas a los pies de Cristo y ahora ustedes están quedando atrás y quién sabe si lleguen al final. Tú que un día invitaste a la gente a acercarse a escuchar de Cristo, hoy vives tan lejos de esa realidad que viviste y corres peligro que te quedes atrás y te quedes fuera. Y qué lamentable será eso. Qué lamentable va a ser eso, hermanos. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 11. Los veo pensativos, aquí los veo atentos. Eso quiere decir que Dios le está hablando. Y es por el bien de usted. Y Dios quiere que usted tenga esta palabra por el bien suyo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Allí estaba usted. Antes de Cristo no era alguien que importara en esta vida, viviendo lejos de las promesas de Dios, ¿o no? Ahí estábamos. De ahí Dios nos trajo, de una vida sin propósito, alejados de Dios, llenos de maldad y de pecado. ¿O quién era justo? ¿Usted era justo? Nadie. Todos estábamos necesitados de Dios. Texto 13. Pero ahora, hoy, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Porque tú tienes un esfuerzo. Tú no tienes nada que ver con la salvación. Todo es obra de Dios, gracias a Cristo Jesús.
Y tenemos algo que no merecemos, pero que recibimos por gracia. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Quitó todo aquello que nos alejaba de Dios. Nos dio la bendición de ser hijos. Si eres hijo de Dios y Dios te habló, porque hoy Dios nos habló, aprovecha el tiempo. Si no eres hijo de Dios, el mensaje de arrepentimiento ha venido a ti una vez más. No quiero convencerte. No quiero convencerte de que vengas a Cristo. Más bien quiero persuadirte. Quiero persuadirte y darte cuenta que pronto el tiempo prestado en tu vida se acabará. Y que aproveches. Aproveches el tiempo. Persuadir tiene que ver con argumentos, con elementos eternos de parte de Dios. Que Dios tenga misericordia. Porque una vez más Dios habla. Amén. Y así como cuando te rechazan por aquello que fuiste a tramitar, llegará el momento que Dios cerrará la puerta y dirá: ni un segundo más de oportunidad para esta alma que tanto tiempo tuvo para arreglar su vida. Cierro con esto. No sé cuántos de ustedes han leído la historia o el cuento de la tortuga y la liebre. Es un cuento infantil, ¿cierto o no? ¿Cuál es ahí el propósito? Dos animales, una competición de carreras. La liebre es muy ágil y la tortuga muy lenta. La tortuga comienza a caminar porque dice: quiero llegar a la meta. ¿Qué hizo la liebre mientras corría la tortuga? Se durmió. ¿Qué más hizo? Se fue a jugar. Se fue a disfrutar. Porque la palabra correcta es se confió. ¿Sí o no? Y dijo: al final, cuando falten 5 metros, corro y le gano a la tortuga. Pero la historia y el cuento dicen que ¿qué pasó? Que por esa confianza en exceso perdió la carrera. Y la tortuga siguió su paso. Hermanos, no te confíes, ni pienses que tienes control de las cosas. Esa confianza en exceso te puede traicionar y no habrá una segunda oportunidad.